Buen día, buenas tardes, alumnos y alumnas. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Vamos a empezar a transitar el tercer bloque de la materia, que tiene que ver con el adolescente en la posmodernidad. Recuerden que lo que estuvimos trabajando tenía que ver con las teorías de la adolescencia, estas tres miradas: el marco psicodinámico, el marco sociológico y el marco cognitivo, con diferentes autores que puntualizaban en diferentes cuestiones a pensar y a elaborar en relación a la adolescencia. Bueno, ahora vamos a empezar a apropiarnos de otros textos, otros autores que desde diferentes miradas, ya sea desde el marco psicoanalítico, cognitivo o sociológico, hacen referencia al adolescente de hoy, digamos, el adolescente de la posmodernidad. Para eso, vamos a comenzar trabajando con algunos autores que hacen referencia a los rituales contemporáneos, ¿sí? A las marcas en el cuerpo, qué significado tiene esto, ¿sí? Cómo el adolescente a través de diferentes ritos o marcas se van apropiando, ¿sí? De su cuerpo, de su espacio, de su edad, de su vida. Bien, vamos a arrancar con este texto de Analía Brizolara, que se llama Ritualidades contemporáneas en la adolescencia. Esta autora trabaja la idea de los rituales, ¿sí? Como se ven en cualquier tribu, llevados a la adolescencia, pensarlos en la etapa adolescente. Entonces, desde este lugar, lo que plantea esta autora es si hay ritualidades contemporáneas, si hoy en día se ven algún tipo de ritual presente en los adolescentes que marcan un momento de iniciación, ¿sí? De corte, de dejar algo atrás para empezar a transitar un nuevo momento. Entonces, para eso esta autora trabaja a modo más antropológico y social la mirada de la connotación que tienen los ritos en las tribus. Entonces, si lo pensamos en relación a los adolescentes, podemos pensar como una necesidad del adolescente para lograr cierta legitimación y ubicación en el espacio y en el tiempo, ¿no? Para legitimar ese momento del adolescente, para ubicarse en un espacio, en un tiempo, ¿sí? Muchas veces observamos ciertos rituales. Podemos pensar, por ejemplo, el cumpleaños de 15. También vamos a pensar en situaciones actuales, por ejemplo, el UPD, ¿sí? Como ciertos momentos grupales en donde podríamos empezar a darle cierta connotación de ritual. Para eso, esta autora trabaja la idea de los ritos tribales de iniciación, ¿sí? Que son ritos que están dirigidos básicamente a transformar a ese niño en hombre adulto, ¿no? Y a esa niña en una mujer adulta. De alguna forma, ¿sí? Pasando de un momento de vida a otro, como algo muy marcado a través de un ritual, vamos a ver tres etapas que ella estudia, ¿sí? En los ritos presentes en las tribus, ¿sí? Que atraviesa el sujeto y que a partir de ahí podemos hablar de que deja de ser niño y pasa a ser adulto. Entonces, en esto de pensar una iniciación, actualmente el cuerpo del niño, ¿sí? Que se deja atrás, y el cuerpo del puber que aparece, dice, ya no se inicia desde una espera ritualizada de la comarca, es decir, cuando lo analiza en relación a una mirada más antropológica, se observa que la comarca, la comunidad está esperando, ¿sí? La llegada, la iniciación de ese cuerpo puber. Entonces ella dice, actualmente nos preguntamos, ¿cuánto se siente el niño esperado para convertirse en hombre y en adulto? ¿Cuánto la niña? Si es realmente algo esperado por el grupo, por la familia o no. ¿Sí? ¿Qué lugar tiene esta iniciación en la comunidad actual? Pensemos en este cuerpo como un cuerpo sexualmente habilitado, ¿sí? Entonces, por eso ponernos a pensar qué lugar ocupa este cuerpo en la comunidad.
Estos ritos de iniciación se entienden como un paso de la infancia a la pubertad, ¿sí? Denotando de alguna manera el inicio de la madurez sexual, ¿sí? Por eso hablamos de un cuerpo sexualmente habilitado, ¿sí? Porque es el cuerpo que denota la iniciación sexual. Y en esta dialéctica triádica que observa presente a partir de diferentes estudios antropológicos, ciertas similitudes, ¿sí? En todos los ritos de iniciación, llevados a cabo en general por hombres adultos, que suelen ser los chamanes o los sacerdotes, ¿sí? Y que tienen cierta constancia de repetición en estos aspectos triádicos. Una primera etapa de separación, un segundo momento de iniciación y un tercer momento de retorno. Vamos a ir paso por paso entendiendo cuáles son estas etapas de esta dialéctica triádica propia de todos los ritos de iniciación. El primer momento de separación va a pasar lo siguiente: el que es hasta ese momento un niño es separado de las mujeres, que en general son desde un lugar muy marcado las encargadas del cuidado. Entonces son separadas de esta figura de cuidado con cierta manifestación de angustia, es decir, que hay cierto dolor, cierto procesamiento de dolor psíquico, emocional, desde el momento de separación, ¿no? Y atraviesa un periodo más o menos prolongado de reclusión o preparación, es decir, se lo separa de esta figura de cuidado para prepararlo, ¿sí?, para el ritual. En esta separación, el joven es llamado a ciertos ceremoniales de recepción, ¿sí? Digamos, puede ser tanto una ceremonia o ser empujado a una aventura. Por ejemplo, uno de los rituales es que se tienen que quedar en el bosque a cazar, ¿sí? Digamos, pueden volverse recién cuando, por ejemplo, mataron un oso. ¿Sí? Digamos, ese sería el ritual, por ejemplo, de iniciación. ¿Sí? Entonces, puede ser tanto una ceremonia, que una vez que pasa la ceremonia, se le da el lugar de adulto, o tener que cumplir cierta meta, ¿no? Cierta aventura. Y siempre, dicen, hay alguien que lo acompaña en ese camino, que suele ser tortuoso, dificultoso, ¿no? También suele aparecer la ayuda sobrenatural, algún dios, algún tipo de magia. Y pasamos a la segunda etapa, que es la de iniciación propiamente dicha, en la cual el joven va a pasar por una serie de pruebas para lograr un objeto o un conocimiento, ¿sí? Es decir, que cuando pasa por esa prueba, vuelve ya con ese conocimiento que lo convierte en hombre o mujer. Entonces podemos pensar desde ciertas pruebas de resistencia, ¿sí?, de dolor físico, ¿sí?, ciertas marcas en la piel, ¿sí?, cierta meta, como yo les decía, por ejemplo, internarse en el bosque hasta lograr enfrentarse con algo mayor que uno, ¿no? De esto de tener que matar un oso, por ejemplo. Obviamente son rituales que podemos abrir un debate a pensar qué simboliza todo esto, ¿sí? La muerte, el dolor. En esta etapa de iniciación, el joven puede quedar atrapado en ese mundo, ¿sí?, si no logra superar el dolor, si no logra ese objetivo, ¿sí? Y en general aparece alguien que lo ayuda en su retorno, ¿sí? Hay alguien que de alguna manera lo guía, lo acompaña, ¿sí? Y otras veces hasta pueden perder la vida. Piensen que hay rituales que terminan con infecciones, ¿sí?, de muerte, o que no vuelven más, por ejemplo, de esa matanza. La prueba está asociada entonces a la idea de muerte y de resurrección, es decir, morir para renacer. Si algo se muere, podemos pensar la muerte del niño, ¿sí?, simbólicamente, para dar paso a la adultez, ¿sí?, la muerte y la resurrección. En el retorno, tenemos a un joven que asciende nuevamente al mundo de los vivos, pero ahora con un lugar, otro posicionamiento, ¿no?, superior, porque va a poseer el conocimiento de los dos mundos, es decir, murió para renacer, ¿sí? Es simbólico, tiene que ver con esta idea de haber superado esa prueba, haber superado el dolor,
¿sí? Y poder regresar, en general, a través de una mutilación corporal, ¿sí? Vamos a ver después en la actividad algunos videos de rituales de algunas tribus donde se ve muy claramente estas tres etapas de separación, inicio y retorno, con mutilaciones corporales, ¿sí? Con dolor corporal, básicamente, ¿no? Y desde ahí un posicionamiento tribal, ¿sí? O social, otro estatus, porque ya se lo ve con otros ojos, y ese retorno viene cargado entonces de otro posicionamiento social. Estas ritualidades las podemos pensar entonces en el lugar contemporáneo, ¿no? Que de alguna manera parecen exceder, dice, mucho la búsqueda de la legitimación de esa entrada a la madurez sexual, ¿sí? Digamos como que hoy ya esos rituales en la actualidad no los vemos, ¿sí? Y si los vemos, o son otros tipos de ritos, no tiene que ver tanto con buscar esa legitimación del cuerpo sexual, sino que aparecen como una demanda de reconocimiento. Es decir, que hoy los rituales van cargados más con esta vertiente, ¿sí? Con esta connotación de demanda de reconocimiento, de ser, de existir, de ser habilitados como seres culturales. Entonces, si lo pensamos en ejemplos, ¿sí? Pueden ser vivencias que siempre se dan con un otro, como veíamos en esta investigación antropológica, ¿sí? Actualmente estos rituales se dan con un otro, ¿sí? En grupos pequeños, a veces grupos más grandes, a veces masivos, ¿sí? Y desde acá podemos pensar, por ejemplo, la idea de participar en un festival, ¿sí? El ir por primera vez a un festival, o haber sido aceptado en una banda, o tocar por primera vez en público, ¿sí? Si lo pensamos desde el orden de lo musical o lo artístico, podríamos pensarlo como una cuestión de rito, ¿no? De pasar a sentirse posicionado en otro lugar. Entonces, desde las ritualidades contemporáneas, también podemos pensar en lo que es el UPD, con toda su connotación, ¿no? Grupal, desde la elección del buzo, desde la despedida, ¿sí? Todas estas cuestiones que se han vuelto rituales en nuestros jóvenes actuales. Entonces, el joven se siente marcado por su participación en ese acontecimiento. Si no es lo mismo no estar, ¿sí? Digamos que la participación es clave para el adolescente. Esta autora también piensa, ¿sí? En las escrituras, en el cuerpo, en los cortes en la piel, en tener o poseer ciertos objetos, muchas veces también están señalando cierto tipo de iniciación en la sociedad, ¿no? De alguna manera denotando la urgencia de ser marcados por algún tipo de ley simbólica ordenadora, digamos, alguna ley que marque de alguna forma, ¿sí? El ingreso a. Entonces, el cuerpo pasa a ser justamente el lugar donde se ve esta ley atravesada. El cuerpo propio, el lugar biográfico, histórico y sexuado, ¿sí? Va a ser sede de ese límite, de ese corte, ¿sí? La necesidad de establecer un corte, un punto de amarre, ¿sí? A la vida, de alguna forma, se da en general en el adolescente a través del cuerpo. Y de ahí podemos pensar también en un punto identificatorio, ¿no? La identificación a través del cuerpo. Someterse a una experiencia vertiginosa, salir airoso, refuerza estos sentimientos de omnipotencia y de alguna manera calma, amortigua las dudas que tienen sobre las capacidades personales. Entonces, una forma de entender cierta necesidad de los adolescentes de hacer ciertas cosas extremas, ¿no? Y salir airoso, digamos, superar esa situación, situaciones de riesgo a las cuales se exponen, ¿sí? Y en relación al otro de la iniciación, si el otro que acompaña, que provee, que espera el retorno, bueno, hoy no está planteado como los ritos que vimos desde la mirada antropológica. Digamos, no se ve tan presente esta figura de ese otro adulto acompañando en esa transición. Entonces esto nos lleva a preguntarnos el lugar del adulto, de la comunidad a la que pertenece el joven. Y algo que vamos a ver en autores de este bloque es
esta cuestión, ¿no? Que parece fallar una de las partes. Esa comarca reconocedora, sustancia de esa eficacia simbólica, bueno, no está o no está tan fuertemente planteada. Entonces, no resulta fácil describir los lugares sociales donde se daría entonces el reconocimiento de esa diferencia generacional. De ahí cierta confusión, indiferencia, repudio, ¿sí? Desde esta mirada, que es un marco psicoanalítico, pensemos que para el psicoanálisis es fundamental un otro sobre el cual apoyarse y sobre el cual diferenciarse. Es decir, el adolescente necesita de un adulto, ¿sí? Como un marco de referencia, pero también como un marco de diferencia, ¿sí? Esa diferencia generacional es lo que le permite al adolescente poder ser adolescente, ¿sí? Si no, también empezamos a ver adolescentes que funcionan como adultos. Entonces, ¿dónde están los adultos? Si no existe reconocimiento entre las dos generaciones, ¿cómo se gesta esta diferenciación? Y si no existe la diferenciación, ¿cómo se da el reconocimiento? Entonces, pongo este clásico GIF de John Travolta, ¿sí? Preguntándose dónde están los adultos. Es una pregunta muy presente en estos autores. Y en relación a ese otro, ¿sí? Vemos que las ritualidades de iniciación aparecen con otro en primer lugar, otro joven, otro grupo, otro adulto, ¿sí? Entonces, de alguna manera esto aparece plasmado, se observa en un objeto, ¿sí? Por ejemplo, se ve esto, superficies donde deslizarse, donde marcar, dejar una señal, ¿sí? Los grafitis como una forma de expresión artística de dejar una señal, que al ser mirada identifica, ¿sí? No es lo mismo hacerlo sin que otro esté mirando, porque a partir de la mirada del otro, el sujeto puede subjetivizarse, ¿sí? Identificarse y construirse como sujeto. Entonces también desde este lugar aparecen los tatuajes, los piercing, los stencil, las roturas, los juegos de deslizamiento, el skate en lugares de riesgo, la red, ¿sí? La necesidad de postear y que el otro lea y tener seguidores, ¿sí? Tiene que ver también con este lugar del otro. Entonces, hoy el rito no se realiza ante un adulto investido, digamos un adulto que mira y que inviste eso que ve, sino ante una polis indiferenciada, ¿sí? Buscando diferenciación y legitimación contradictoriamente en una polis indiferenciada, en una cuestión masiva, ¿sí? Sin rostros. Es la forma que encuentran, ¿sí? Para poder otorgarle valor de acontecer a un acto ritualizado. Y de acá pasamos a otros dos textos que también van en la misma línea, que habla de los tatuajes. Analía Brizolara también trabaja la idea de los tatuajes hoy en día, ¿no? Como una modificación superficial que el hombre ha practicado a lo largo de la historia. Pero es más allá que una simple moda o un simple ideal de belleza, ¿sí? Porque muchas veces esto se transforma en un referente para construir un modelo de subjetividad, ¿sí? Para ayudar al sujeto a construirse como sujeto. Y acá también aparece el dolor, ¿sí? El dolor en un cuerpo sano, cuando está acompañado de un ritual, le está dando entrada a significaciones que lo ubican en otro registro, en el registro de lo religioso, de lo mítico o de lo simbólico. Y las marcas, ¿sí? Van a empezar a ser la forma de dejar una huella. Por eso decíamos que el cuerpo pasa a ser ese lienzo, ¿sí? La imagen del cuerpo y el cuerpo pulsional están unidos y separados a la vez. La imagen unificada del cuerpo, ¿sí? No es el final de un proceso natural. Si esto que hablábamos quizás al principio de la materia, no estamos hablando de un cuerpo biológico, sino de un cuerpo psíquico, ¿sí? Porque más allá de la cuestión orgánica, acá se juega la adquisición en relación a otro, ¿sí? Somos en función de un otro que mira ese cuerpo. Si ustedes piensen que para el psicoanálisis, cuando el bebé nace,
todavía no llega psíquicamente a discriminar su cuerpo, ¿sí? Como un todo. Es a través de la mirada de la mamá, del papá, de los otros, que empieza a unificar ese cuerpo, esa imagen. Entonces, el tatuaje y la modificación del cuerpo es analizada y observada desde diferentes miradas. Los sociólogos describen diferentes motivaciones por las cuales el ser humano hace o se ha hecho tatuajes. Podemos pensarlo, como hablábamos hoy, como un paso iniciático, ¿no? El dolor como una iniciación que endurece el cuerpo y el espíritu, y el tatuaje como un signo visible de haber pasado por ese ritual. Otras motivaciones también podemos pensarlas de forma de clan, ¿sí? Para adquirir una vistosa imagen de valor y fuerza, o como arma psicológica los maorís, ¿sí? Que se afean para la guerra, para imponer miedo, como un incentivo sexual, como una protección mágica, como una forma de ser reconocidos después de la muerte, para asegurar pertenencia grupal, como una marca identificatoria. Son muy amplias las razones por las cuales una persona se puede tatuar o marcar la piel. Pero desde esta mirada, con el tatuaje, ¿sí? Lo que antes era oculto, hoy se exhibe a través del cuerpo, ¿sí? Una marca perdurable en el cuerpo que empieza a restaurar un gesto con la ilusión de creación. ¿Qué significa esto? Que aquello que puede estar en el nivel psíquico se puede hacer carne, se puede exhibir en el cuerpo, ¿sí? Una marca que modifica la imagen y que de alguna manera reitera una demanda identitaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquello que se empieza a mostrar tiene que ver con ese lazo con el otro, ese capturar al otro a través de la mirada, ¿no? Ese mostrar al otro y a partir de esa mirada yo lograr mi identidad. Un tatuaje, dice, te lo puedes borrar, pero dárselo a otro nunca. Esto tiene que ver con la apropiación, ¿sí? Con la individualidad, ¿sí? Otro puede hacérselo, pero darle el tuyo a otro jamás. Se hace una vez y para siempre, es intransferible. Puedes taparlo, puedes sacarlo, pero algo que no va a mudar de lugar nunca es el tatuaje. El tatuaje queda ahí. Entonces, desde acá podemos pensar el adolescente actual con ciertas marcas en el cuerpo ante la conmoción. ¿Sí? Esto es una tesis de dos autores que de alguna manera trabajan esta cuestión, ¿sí? Con esta mirada psicoanalítica, y nos suman algo para pensar. ¿Sí? El uso del tatuaje, como decíamos hoy, tiene esta función de rito de pasaje, ¿no? Ahora, esto que hablábamos recién, la conmoción, ¿qué sería esto? Para estos autores estamos frente a una revivencia edípica, es decir, recuerden que desde el psicoanálisis en la adolescencia está en la fase genital. Si de alguna manera hay cierta reedición o cierta revivencia del complejo de Edipo, ¿sí? De la prohibición del incesto y de la salida exogámica. Entonces, es el encuentro con esta salida exogámica, con esa elección del objeto amoroso por fuera de la familia, y desde acá entonces la noción de cuerpo en psicoanálisis es fundamental para entender esta mirada. Porque para el psicoanálisis el cuerpo no está dado de entrada, como decíamos hoy. ¿Sí? No es solamente un cuerpo orgánico. Hasta que no está el atravesamiento del lenguaje, ¿sí? De la palabra del otro, ¿sí? Hasta que no está ese lugar de erogenizar el cuerpo, de conferirle cierto sentido y sensación, no podemos hablar de cuerpo. Entonces, lo que llamamos cuerpo, mi cuerpo, no resulta tan nuestro, ¿sí? Sino que nos adviene mediatizado en lo libidinal por un otro. Es decir, se trata de un deseo que soporta un cuerpo. Hay un otro, ¿sí? Que erogeiniza el cuerpo de ese bebé, ¿sí? Que le pone palabras a ese cuerpo, que lo unifica, ¿sí? Que lo constituye, ¿sí? Como una imagen, con un cuerpo que no se va a fragmentar. Entonces, para el psicoanálisis hay cierta relación entre el proceso puberal y la metamorfosis, ¿sí? Esta metamorfosis, este cambio que le es propio al desarrollo sexual biológico, ¿sí? Por una cuestión hormonal, por una cuestión orgánica, que se dé no instaura necesariamente
una garantía en el proceso de subjetivación. Digamos que van por caminos diferentes, ¿sí? El tránsito adolescente va a inscribir cierto camino que al revivenciar el complejo de Edipo causa cierta conmoción. ¿Por qué? Porque el adolescente tiene que encontrarse en esta función de asumir lo real del sexo, la identificación sexual, lo que se llama castración simbólica, ¿sí? Propia del complejo de Edipo, y la salida a la exogamia. ¿Sí? Esto es lo que se encuentra el adolescente transitando psíquicamente en su proceso identificatorio. Entonces, que de alguna manera se va a enfrentar el adolescente con esa problemática de iniciar sexualmente, con ciertos problemas o retos en la escuela, con la elección vocacional, con la pertenencia a los grupos, con los conflictos en las amistades, ¿sí? Digamos que empieza a enfrentarse con ciertas cuestiones propias de este tiempo lógico. Estos autores hacen un repaso por otras miradas y me parece trascendente tomar esto que dice Hartman, ¿sí? Sobre los modos de escritura. En general, el adolescente tiene dificultad de apalabrar, ¿sí? De poner en palabras lo que le pasa. Por eso veíamos también esto de que se meten para adentro, ¿sí? Y una forma de poder sacarlo es el diario íntimo, la escritura, ¿sí? Por ahí no está tan presente el diario íntimo, pero sí veo, por ejemplo, en las redes sociales ciertas escrituras, ¿no? Ciertos escritos que hacen los adolescentes de forma anónima, tanto novelas, historias, diferentes géneros, eh, como lo que puedan postear en las redes sociales, ¿sí? Pero también esto se ve en los tatuajes, en los cortes, en las incisiones, ¿sí? Que está hablando de otra escritura, ¿sí? La escritura de la imagen propia. Otro autor considera dentro de los ritos de pasaje el marcar el cuerpo, ¿sí? Como propio de esto que hablábamos hoy, ¿sí? De los tatuajes. Entonces, vamos a retomar esta idea de que el cuerpo psíquico no se construye de una vez y para siempre. Y el recurso del tatuaje pasa a ser un recurso indeleble, ¿sí? Que se va a entrecruzar con la constitución del cuerpo psíquico. El tatuaje exalta cierta fase estética, cierto lazo entre quienes tienen la misma marca, ¿sí? Cuando dos amigas se hacen el mismo tatuaje, una pareja, una madre y un hijo, ¿sí? Hay cierto lazo entre quienes tienen la misma marca. Cierto matiz erótico, ¿sí? Que se devela en la intimidad, tiene que ver por ahí con el hecho de que ese tatuaje lo ve el otro en el encuentro íntimo, ¿sí? O como garante de amor, como filiación. Se ven también hoy en día los tatuajes de compromiso, ¿sí? Entonces, el lugar del rito de pasaje que tuvo el tatuaje en las culturas primitivas, de alguna manera tiene una diferencia con los tatuajes actuales. ¿Por qué? Porque hoy están un poco más despegados los tatuajes de esa simbología cultural, ¿sí? Que reconoce en ellos el pasaje de la adolescencia a la adultez, el duelo, ¿sí? O la pertenencia a determinado grupo. Entonces, hasta acá los autores trabajados en el día de hoy, ¿sí? Que tienen que ver entonces con las marcas en el cuerpo, los tatuajes, las formas que tienen los adolescentes de simbolizar, ¿sí? Ese corte, ese rito de pasaje. Y algunas de las ritualidades contemporáneas señaladas para pensar, pero pueden haber otras que ustedes observen o se les ocurren, ¿sí? En relación a cómo el adolescente hoy marca ese rito de pasaje. La propuesta de actividad tiene que ver con ver algunos videos vinculados a ritualidades y analizar esas tres etapas, donde se da la separación, la iniciación y el retorno, ¿sí? ¿Qué simboliza? ¿A través de qué se logra? Y lo mismo con alguna ritualidad contemporánea que ustedes elijan tomar. Por ejemplo, el UPD, ¿sí? Podemos pensarlo, si lo analizamos, en ese momento de separación, es decir, los jóvenes se separan de los adultos, se juntan en una casa de un amigo a tomar, a hacer una previa, ¿sí? Y esto de mantenerse despiertos, ¿sí? De alguna manera podemos ir pensando qué cuestiones se asemejan a estos ritos y en qué se diferencian las ritualidades contemporáneas, ¿no?
bueno, quizás esa separación, podemos pensar, no va cargada de angustia, ¿no? Los adolescentes no sufren el hecho de separarse de sus padres para ir a hacer el UPD, por ejemplo. Bueno, la idea sería que ustedes puedan analizar estos aspectos en ritualidades, tanto contemporáneas como tribales. Bien, bueno, esto sería todo por hoy. Espero que hayan podido comprender las ideas centrales de los autores. Algunos tienen un lenguaje psicoanalítico, como ya les he dicho, un poco más complejo. Por eso la idea de sintetizar las ideas principales, ¿sí? Los aspectos fundamentales para que ustedes puedan hacer la actividad. Que tengan una buena semana y nos veremos la clase siguiente para continuar trabajando con el adolescente en la posmodernidad. Adiós.